Y ahora sí, presento el asunto que tiene a este invitado y esta invitada en la mesa aquí en la mañana de la diaria, porque ocurre que se desarrolló recientemente el 11º Encuentro Mundial de Consejos Consultivos y 6º Encuentro de Asociaciones de Personas Uruguayas Residentes en el Exterior. Estos son ámbitos vinculados a normativa, ¿no?, que exige que se desarrollen y que son fundamentales a los efectos de la vinculación entre el Estado uruguayo y la población uruguaya, las personas uruguayas que residen fuera del país. Y para hablar de cómo se desarrollaron esas instancias, pero también para conocer justamente cuáles son los planteos fundamentales de la gente que es uruguaya pero que no está viviendo dentro de nuestro territorio, es que hoy vamos a recibir a José Muñoz y a Shirley Gurruchaga. Shirley, buen día, muchas gracias por estar por acá. Igual. Shirley es uruguaya radicada en Rosario, República Argentina. Sí, señor. Efectivamente, así que está cerca territorialmente. Y además a mi izquierda está José Muñoz, que es uruguayo radicado en París, pero por lo que me dijo fuera de aire, viene seguido. José, bienvenido, gracias por estar. Encantado, muchas gracias. A ambos les cuento que es necesario que hablen lo más cerquita del micrófono que se pueda. Muchas gracias, encantado de estar aquí con Bueno, lo mismo de nuestra parte, es un gusto recibirles. Me interesa saber, José, ya que estoy redondeando el saludo, brevemente, ¿qué te llevó a radicarte en París y cuánto tiempo hace que estás allá? Bueno, en mi caso fue un poco la situación de exilio que tuvimos que vivir muchos uruguayos durante la dictadura civil y militar, que nos llevó a irnos a un país que nos podía recibir. En aquel entonces yo tuve la suerte que Francia, como refugiado político, me recibió en su tierra. Ahí está, así que estamos hablando de cerca de 50 años, 40 y pico de años. Muchos años. Eso en el caso de José Muñoz. En tu caso, Shirley, estás más cerca, estás en Rosario, Argentina. Estoy más cerca y yo digo que vemos distintos tipos de migrantes. Los que llegaron al primer mundo y tienen una calidad de vida o una situación financiera, económica de mayor bienestar social, y los que estamos acá en Sudamérica y padecemos estas políticas, especialmente en Argentina ahora con el gobierno de Milei, que está haciendo desastres con las clases más humildes, que los uruguayos que vivimos allá también las compartimos con el pueblo argentino. 50 años que me fui porque yo estudiaba acá en la Universidad de la República y el gobierno militar me retiró la beca y me retiró el apoyo que yo tenía de bienestar estudiantil para pagar mi pensión y mi comedor. Entonces, para continuar estudiando, me casé y me fui donde estaban mis suegros, que era allá, y terminé los estudios universitarios allá, porque acá no lo podía hacer con el sueldo de un trabajador como era mi papá. Ya que estoy hablando contigo, me quedo con vos. Noté ahí una emoción que te tomó la voz justamente cuando recordaste eso. Se comprende porque son historias muy removedoras. La realidad económica nos expulsa económicamente porque no nos podíamos sostener acá. Pero bueno, el país es Uruguay, vuelvo frecuentemente y siempre estoy a disposición de que nos mantengamos en vínculo y colaborando. Nosotros somos agentes turísticos, agentes culturales en el lugar donde estamos. Difundimos nuestra identidad cultural y hacemos mucha promoción del turismo. O sea que somos promotores de que vienen divisas al Uruguay a través de lo que nosotros difundimos de nuestras bellezas naturales y el turismo. Claro. Ese es uno de los elementos que tiene la migración, ¿no? Cómo las personas con distintos orígenes empiezan a conocerse y a conocer justamente lo que hay detrás de cada uno. Ustedes, tanto Shirley como José, lo vuelvo a mencionar, participaron del 11º Encuentro Mundial de Consejos Consultivos y 6º Encuentro de Asociaciones de Residentes en el Exterior. Expliquemos brevemente qué implican institucionalmente esas instancias. Bueno, recordar que en 2005 el presidente Vázquez había establecido la creación de consejos consultivos en distintos países, en todos los países del mundo, que era una forma, digamos, de acercar a los compatriotas que viven en el exterior con el país. Era una forma de crear una vinculación, crear un acercamiento, crear un vínculo realmente para facilitar cómo
qué necesidades podían tener los uruguayos que vivían en el exterior y al mismo tiempo qué aportes ellos mismos desde el exterior podían hacer al país. Eso fue una cosa muy interesante y para simplificar yo diría que hay que entender que los compatriotas que viven hoy en el exterior, que forman parte del Departamento 20, es algo, una estructura que no es partidaria, que es muy amena, muy interesante, muy entusiasta, porque lo que vivimos afuera, lo que estamos permanentemente pensando, cómo podemos ayudar al Uruguay, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se hace, qué se necesita. Y justamente el encuentro cada vez que hay un encuentro, surgen expectativas, interrogaciones, cosas, sugerencias, y ahí nos manejamos. Nosotros podemos proponer al Estado lo que precisamos, lo que necesitamos, cómo podemos facilitar determinadas cosas, pero al mismo tiempo el Estado también nos dice que esto es así y cómo funciona. Entonces, yo pienso que, como decía la compañera, en el primer tema que tratamos en esta oportunidad, hay todo algo que tiene que ver con la vinculación y que el relacionamiento con los consulados, con las embajadas, que es importante remarcar y ver cómo funciona. Bien, Shirley, antes de entrar al aire, me hablaba de que el encuentro recién realizado se estructuró en 4 ejes. ¿Cuáles son? Bueno, el primero es el de vinculación, es decir, qué tan atendidos estamos por servicios consulares. Lo que mencionaba recién Hay José. países en los que hay grandes distancias y hay que moverse para a recibir algún asesoramiento o hacer algún trámite en consulado. En esa tarea está el Ministerio de Relaciones Exteriores haciendo un geolocalización de la diáspora para hacer más eficiente esa presencia de los consulados en distintos territorios. En Estados Unidos se cerraron creo que 3 consulados en la última gestión, se cerró un par en Brasil, y bueno, y hay reclamos porque esa gente quedó desatendida. Como que ahora hay que reestructurar la mayor cantidad de residentes como para estar atendidos y tener esa proximidad para hacer trámites, gestiones, recibir asesoramiento. El segundo tema era derechos humanos y ciudadanía, donde también funcionarios del ministerio nos dijeron que se ha disparado el tema de la violencia familiar, que ellos están recibiendo mucha demanda para asistir a mujeres con niños pequeños que tienen violencia familiar. Personas uruguayas que viven en el exterior y tienen conflictos familiares con violencia, con presencia de niños, y entonces el consulado tiene que intervenir y apoyar a esas personas que están en situación de vulnerabilidad. Es interesante y también muy inquietante lo que menciona Shirley, porque en nuestro territorio, en nuestro país, también hablamos con mucha preocupación de cómo, por ejemplo, aumentan las denuncias por violencia basada en género, violencia doméstica, y de tus palabras se desprende que ese problema también se da en otros lugares, ¿no? También está afuera, en las colectividades que están en la diáspora también. Lo mencionó un funcionario. Nosotros, en realidad, ellos, como tienen la estadística y el resumen de todo, nos alertaron de que estemos más presentes para colaborar con gente de nuestra comunidad que tenga estos problemas y nos acerquemos y podamos hacer un apoyo también aparte del que hace el consulado. Ese era el segundo eje de los 4, ¿no? El vinculado con derechos humanos y ciudadanía. ¿Cuáles son los otros 2 ejes? Bueno, el de ciudadanía incluye el voto en el exterior, que me parece que José tiene mejor vínculo para explicar cómo estamos posicionados respecto a nuestro derecho constitucional a votar, estemos donde estemos, porque el avecinamiento lo tenemos, todos tenemos un domicilio acá, porque hemos dejado una casa familiar o hemos comprado alguna propiedad acá. Eso es avecinamiento. El avecinamiento, sí, que tú tienes tu residencia acá. Y nosotros, los que tenemos dinero para viajar y votar, votamos, y los que no tienen dinero no pueden ejercer ese derecho. Bueno, José, ahí hay evidentemente un tema que pasan los años y no sale de la agenda de reivindicaciones, porque Uruguay sigue siendo un país, uno de los pocos de Latinoamérica, que no permite que la gente pueda votar desde fuera de su territorio. ¿Hay en el actual contexto político algún tipo de avance? ¿Ustedes, como personas residentes fuera del territorio uruguayo, han replanteado esa aspiración? ¿Qué nos podés contar? Y sí, yo pienso que hay avances, son muy lentos,
porque cuesta a veces, porque han existido, existen, digamos, unas ideas que la gente misma se ha creado, autocreado, sin fundamento. Por ejemplo, como cuando dicen los de afuera, ¿para qué van a votar? Si van a votar y nos van a poner un candidato que capaz que nos hace mal, que no nos sirve. Y inclusive más, algunos piensan que hay un partido político en particular que tiene el control de todos los compatriotas. Absolutamente falso. La realidad que tiene el Uruguay con esa pluricidad de gente, de partidos políticos, es eso lo que anima la democracia, y está muy bien que hayan muchos partidos políticos que participen. Existe también en el exterior. Es decir, no hay que tener esos miedos. Lo que hay que reflejar, nosotros lo que reivindicamos es un derecho al voto, porque en la Constitución está escrito que el voto es obligatorio. Y entonces está muy bien, y como decía la compañera recién, todos podemos venir a votar. El tema es de que los que viven afuera, hay mucha gente que le cuesta, porque si vos te tenés que pagar un pasaje de Europa, te sale más de 1.000 euros. Y entonces no todo el mundo puede pagarse ese pasaje para venir. Entonces, de alguna manera, estamos discriminando a aquellos que están en condiciones no muy buenas, porque a veces hay que pensar también que las dificultades que los uruguayos tienen en su propio país, otros uruguayos los encuentran en España, en Francia, en Italia, porque es así. El mundo en el cual vivimos hoy es un mundo muy complicado, muy difícil, y todas las cosas que uno puede vivir acá en el Uruguay, otros las viven en otros lados. Entonces ese es el problema, de que nosotros sabemos que hay esfuerzos que hacen los partidos políticos. Yo pienso que todos los partidos políticos en Uruguay están haciendo un esfuerzo para llegar a un acuerdo común. A unos les cuesta más, a otros les cuesta porque hay miedos. Ahora, José, en el 2009 se plebiscitó en simultáneo con las elecciones nacionales de aquel año una propuesta de reforma constitucional que se orientaba a establecer la posibilidad de que hubiera voto epistolar, ¿no? No alcanzó los votos, quedó bastante lejos del 50% más uno que precisaba, y por ende no se aprobó. En términos de propuestas que partan desde ámbitos integrados por uruguayos y uruguayas como ustedes, con respecto a este tema, ¿hay algún cambio? Ahora, por ejemplo, yo tengo la sensación de que se habla más de la posibilidad de ir hacia el voto consular, que no es lo mismo que el epistolar. ¿Esa es la propuesta concreta que ustedes ahora impulsan? Exactamente. Esa es la propuesta que nos anima a todos en particular, porque hay colectivos aquí en Uruguay que trabajan por eso, hay colectivos en el exterior que trabajan por eso. Y yo, para volver un poco a lo que tú decías recién, cuando se votó, yo pienso que en ese momento que se hizo ese plebiscito, no estaba madura la sociedad y tampoco los partidos políticos. Porque yo tengo el convencimiento de que todos esos partidos políticos había una gran mayoría de todos, en la cual no se quería el voto epistolar. Entonces, un poco por los miedos que hablábamos recién, de que unos piensan que hay una representación política determinada en un país, que van a votar y que va a ganar el Frente Amplio, o que va a ganar el Partido Colorado o el Partido Nacional, es absolutamente falso, y no hay ningún fundamento, digamos, claro, preciso, que diga que eso es así. No es así. La multiplicidad que existe aquí en el Uruguay cuando vamos a votar existe también en el extranjero, en el exterior. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo, por ejemplo, una cosa muy simple, que todos los constitucionalistas que saben de eso más que nosotros lo han dicho, que se puede perfectamente instrumentalizar el voto. Alcanza con que la Corte Electoral busque una forma a través de los consulados para que la gente pueda ir a hacer la libreta para votar, la credencial, que haga la credencial, y que a partir de ahí se pueda la gente ir a votar al consulado. ¿Qué otra cosa que decimos? Que yo pienso que el día de mañana también en el exterior habrá gente que va a votar o que no va a votar, porque es así. Hay quienes piensan que se puede votar o no se puede votar y lo toman un poco a la ligera. Para mí lo importante, para nosotros en el departamento, lo que es importante es que hay que facilitar que los uruguayos del exterior
puedan votar en los consulados. Me quedo con esa idea, es un tema sensible, así que Shirley, Sí. no me olvido que tenemos 2 ejes pendientes, pero te escucho porque seguramente querés decir algo. Sí, este encuentro particularmente se llamó Belela Herrera, porque ella fue subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y era una gran luchadora porque los que estamos en la diáspora pudiéramos ejercer nuestro derecho constitucional a votar. En homenaje a ella, este encuentro se llamó Belela Herrera. Y tenemos una deuda con ella que todavía no hemos conseguido ejercer este derecho. Pienso que más tarde o más temprano lo vamos a conseguir. Bueno, eso, simplemente que sí, hay población que nos considera que porque nos fuimos o tuvimos las circunstancias de la vida de abandonar el territorio, no implica que no estemos interesados en nuestro país, que no estemos informados permanentemente. Nosotros acudimos ahora con los medios electrónicos, uno está muy bien informado sobre la realidad de Uruguay y todos tenemos familia acá. Y todos pretendemos volver algún día. Es decir, queremos siempre una mejora para nuestro país y la democracia es eso, el debate y la propuesta para mejorar a nuestro país, de la fuerza política que sea. Sobre el cierre, quiero que nos cuentes brevemente qué se trabajó en este 11º Encuentro Mundial de Consejos Consultivos y 6º Encuentro de Asociaciones de Residentes de Uruguay en el exterior, en los 2 ejes que no hemos abordado todavía. Sí. Uno es asuntos culturales, educación e identidad, y el otro, el relacionamiento con los organismos estatales y lo interinstitucional, esas coordinaciones que a veces faltan. Así que te escucho con un resumen de esos 2 ejes. Bueno, en el tema cultural, bueno, yo no sé si éramos tan amantes de toda nuestra cultura mientras vivíamos acá o porque la disfrutábamos, lo tomábamos como algo natural. Pero cuando estás afuera, escuchar música, ver una obra de teatro, ver una película uruguaya, nos llena de emoción. Uh-huh. Siempre que venimos acá, la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores nos hace un cierre musical con artistas locales. Lloramos todos. Claro, claro. Pues yo te digo, yo acá no me gustaba el tango, pero escucho un tango afuera y me emociono porque es nuestra cultura. Entonces somos unos grandes embajadores de nuestra cultura, literatura, cine, música. Y eso son divisas para el país también, que nosotros organicemos giras de los artistas locales que vayan a hacer una gira en Europa, por ejemplo, para la diáspora. En Argentina la murga uruguaya tiene un público impresionante y eso lo hemos divulgado nosotros. Hay grupos de candombe. Nosotros hemos traído argentinos acá al carnaval y se enamoraron de los tambores y practican el toque de tambores semanalmente como si estuvieran en Montevideo y son argentinos. Bueno, ahora que hay gente del Caribe también, imagínate cómo le gusta el tema de la música rítmica. Claro. Pero bueno, las murgas hacen giras permanentes. Yo hablo de Argentina, pero sé que hay compañeros que arman giras en Europa, que han ido a... Estuvo, por ejemplo, la murga de la Reina de la Teja, había ido a Canadá, Estados Unidos, México. Han girado por donde hay diáspora, han girado nuestros artistas y cobran en honorarios en moneda extranjera. Son divisas que vienen al país. O sea que lo cultural está muy presente, digamos. ¿Y qué pasa con lo otro, el vínculo con los organismos estatales? Bueno, eso es un poquito más problemático. Hay una reivindicación muy, muy, muy sentida por los ciudadanos que tienen que renovar el pasaporte, porque hay un decreto que exige que en el lugar de residencia se pida un certificado de antecedentes penales. Hay países más receptivos y países menos receptivos. Yo pongo el menos receptivo, que es el gobierno de Trump, que la gente que está en Estados Unidos y tiene que renovar su pasaporte, tiene que ir al FBI a pedir sus antecedentes penales como que son correctos. Eso para renovar el pasaporte. Para renovar uruguayo. El pasaporte. Hay un decreto de Poder Ejecutivo que exige que se pidan los antecedentes penales acá y allá. Doble certificado de antecedentes penales. Pero el FBI
es un cazador de inmigrantes que están en irregularidad y están deportando a mansalva. O sea que la gente nuestra está escondida, el que tiene el pasaporte vencido, porque si accede al FBI, la queda. Lo van a extraditar. Y hay gente que tiene su familia constituida ya. Entonces es una reivindicación muy fuerte que trajeron los compatriotas que viven en Estados Unidos, pero esto es a nivel mundo. Lo que pasa es que hay países que son un poquito más receptivos, pero es todo un inconveniente que nosotros vinimos a pedir, que ese decreto se modifique, de no pedir los antecedentes penales en el país de residencia, porque eso genera toda una política de expulsión. Bien, problema importante. Shirley Gurruchaga, muchas gracias por la visita, por esa emoción, por también de esa forma, en las palabras y en los gestos, visibilizar lo que implica vivir fuera del país. Gracias. La emoción de Shirley ha sido una constante en esta entrevista. Muchas gracias, José, también por la presencia y por poder resumir tanta cosa en estos 20 minutos. Muy amable. A las órdenes por acá siempre. Hasta la próxima.